Temprano en la mañana del 16 de octubre de 1793, París despertó con una noticia escalofriante. María Antonieta, otrora poderosa reina de Francia, sería guillotinada al amanecer en la Plaza de la Revolución. Los guardias, rodeados de una sombría determinación, la escoltan hacia un sencillo carro de madera que la llevará al cadalso. Lleva un modesto vestido blanco, que ondea en la brisa fría del otoño, simbolizando el luto de la familia real. Mantiene la cabeza en alto, pero en sus ojos se vislumbra un destello de miedo mezclado con agotamiento. En pocos minutos, la vida de una de las mujeres más célebres de su tiempo se extinguirá bajo la cuchilla de la guillotina. ¿Cómo llegó una mujer que encarnaba el esplendor de la monarquía francesa a un final tan trágico? Para comprender su tragedia, debemos sumergirnos en un pasado lleno de lujo, intrigas y errores fatales. María Antonieta, nacida el 2 de noviembre de 1755, fue la decimoquinta hija de la emperatriz austríaca María Teresa y del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco I. Su infancia transcurrió en los opulentos palacios de Viena y Schönbrunn, donde fue educada en una atmósfera de estricto protocolo, pero con cierta libertad para una princesa austríaca. No estaba destinada a ser odiada. A los 14 años, fue enviada a Francia para consolidar una frágil alianza entre los Habsburgo y los Borbones mediante su matrimonio con el delfín Luis, futuro Luis XVI. Esta unión, celebrada en 1770, formaba parte de un complejo juego diplomático para contrarrestar el creciente poder de Prusia y Gran Bretaña. La joven archiduquesa, apenas consciente de las intrigas políticas, dejó su patria para siempre, cambiando su nombre austriaco, María Antonia, por el francés María Antonieta. Al llegar a Versalles, se convirtió en el centro de atención de la corte más lujosa y traicionera de Europa. Su encanto, gracia y cabellos dorados conquistaron a muchos, pero su origen extranjero y su juventud la convirtieron en blanco de envidias. La corte francesa era un escenario de intrigas donde cada gesto o palabra podía desencadenar rumores. María Antonieta, poco acostumbrada a tal ambiente, a menudo violaba las rígidas normas del protocolo, lo que generaba descontento entre la vieja aristocracia. Su amistad con figuras excéntricas como la princesa de Lamballe o la condesa de Polignac solo avivó las críticas. Cuando Luis XVI ascendió al trono en 1774, la veinteañera María Antonieta se convirtió en reina de Francia, pero su posición seguía siendo inestable. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por rumores y una creciente impopularidad. Francia ya sufría una crisis financiera, agravada por su participación en la Guerra de los 7 Años y el apoyo a la Revolución Americana. La reina, apasionada por la moda, el teatro y los juegos de azar, gastaba sumas exorbitantes en vestidos, joyas y la remodelación de su refugio personal, el pequeño Trianon, un palacio en Versalles donde podía escapar de la vida cortesana. Su obsesión por el lujo, incluyendo los famosos vestidos de la modista Rose Bertin y peinados que alcanzaban hasta 1 metro de altura, la convirtió en un símbolo de derroche. Solo las facturas por plumas para sus tocados podían ascender a decenas de miles de libras, una suma capaz de alimentar a cientos de familias. Aunque sus gastos representaban solo una fracción de la deuda estatal, los rumores exageraban su papel en la crisis. La apodaron Madame Déficit, un sobrenombre que se arraigó profundamente en la conciencia popular. Además, su matrimonio con Luis XVI era problemático. El rey, tímido e indeciso, padecía problemas físicos que dificultaban la intimidad conyugal, retrasando la llegada de un heredero. Solo en 1778, tras 7 años de matrimonio, nació su primera hija, María Teresa Carlota. El heredero, Luis Carlos, llegó en 1781. La demora en tener hijos alimentó habladurías sobre supuestos amantes, incluido el conde sueco Axel Fersen, con quien se le atribuyó un romance. Aunque las pruebas de esta relación son debatibles, su correspondencia revela un profundo apego emocional. Estos rumores, junto con panfletos que la acusaban de libertinaje, minaron su reputación. La crisis económica se agravaba y el descontento popular crecía. El célebre caso del collar, que estalló en 1785, fue otro golpe a su imagen. Una estafadora, haciéndose pasar por una allegada de la reina, intentó adquirir fraudulentamente un costoso collar de diamantes en su nombre. Aunque María Antonieta era inocente, el escándalo reforzó la percepción de que estaba inmersa en la codicia. Los panfletos la retrataban como una depredadora que saqueaba las riquezas de Francia, y la frase, "que coman brioche", supuestamente dicha en respuesta a las quejas del pueblo hambriento, se convirtió en parte de su leyenda negra.
Los historiadores han demostrado que esta frase fue inventada por la propaganda años después de su muerte, pero quedó grabada en la memoria colectiva. El 14 de julio de 1789, la toma de la Bastilla marcó el inicio de la Revolución Francesa. La familia real quedó sitiada. En octubre de ese año, una multitud enfurecida, liderada por mujeres vendedoras del mercado, marchó hacia Versalles exigiendo pan y sangre. María Antonieta escapó por poco de la violencia, escondiéndose en sus aposentos mientras la guardia contenía a los atacantes. La familia real fue obligada a trasladarse a París, al Palacio de las Tullerías, donde vivieron bajo vigilancia. En junio de 1791, intentaron una desesperada huida conocida como el vuelo a Varennes. El plan, parcialmente organizado por Fersen, fracasó. La familia real fue reconocida y capturada en la pequeña ciudad de Varennes. Este episodio destruyó la confianza del pueblo, consolidando la imagen de María Antonieta como una traidora que conspiraba con Austria contra Francia. En agosto de 1792, los revolucionarios asaltaron las Tullerías, y la familia real fue encarcelada en la fortaleza del Temple, convertida en prisión. Luis XVI fue juzgado en diciembre por traición y condenado a muerte. El 21 de enero de 1793, fue guillotinado. María Antonieta, ahora llamada Viuda Capeto, permaneció en el Temple con sus hijos, pero sus sufrimientos apenas comenzaban. En julio, su hijo de 8 años, Luis Carlos, fue arrancado de su lado y entregado a un zapatero, Simón, y su esposa, quienes lo sometieron a un trato cruel. La reina nunca volvería a ver a su hijo, cuya suerte se convirtió en una de las páginas más trágicas de la Revolución. En agosto, María Antonieta fue trasladada a la Conciergerie, una lúgubre prisión conocida como el Vestíbulo de la Muerte. Su hija, María Teresa, y su cuñada, Madame Elizabeth, quedaron en el Temple. En una celda húmeda, desprovista de cualquier comodidad, la reina aguardaba su juicio. La acusaron de traición, conspiración con potencias extranjeras, de manera especialmente monstruosa, de incesto con su propio hijo. Estas acusaciones, basadas en testimonios forzados del pequeño Luis Carlos, formaban parte de una campaña para desacreditarla por completo. Su cabello, antes radiante, se había vuelto completamente gris. Su salud se deterioraba por hemorragias constantes, pero mantenía una dignidad asombrosa. Con solo 37 años, los sufrimientos la habían envejecido prematuramente. El juicio comenzó el 14 de octubre y duró 2 días. No fue un juicio, sino un espectáculo diseñado para justificar una sentencia ya decidida. Los testigos estaban sobornados o intimidados, y las acusaciones eran absurdas. Cuando el fiscal preguntó sobre el supuesto incesto, María Antonieta, que hasta entonces había guardado silencio, respondió con una fuerza inusitada: «Si no he respondido hasta ahora es porque la naturaleza se niega a contestar a una acusación tan vil lanzada contra una madre. Apelo a todas las madres aquí presentes». Sus palabras causaron un instante de conmoción, incluso entre los revolucionarios más fervientes, pero el desenlace estaba sellado. En la noche del 15 de octubre, María Antonieta fue unánimemente condenada a muerte. En sus últimas horas, escribió una carta de despedida a Madame Elizabeth, instando a su hija a perdonar a sus enemigos y vivir en paz. La carta, llena de dignidad y humildad, se convirtió en uno de los documentos más conmovedores de la época, aunque nunca llegó a su destinataria en vida de la reina. Al amanecer del 16 de octubre, un sacerdote que había jurado lealtad a la revolución le ofreció la confesión, pero ella la rechazó, manteniéndose fiel a la Iglesia Católica. Oró sola, sus labios murmurando palabras de plegaria, hasta que los tambores afuera anunciaron la inminencia de la ejecución. El verdugo Henry Sanson entró en la celda. María Antonieta, vestida con un sencillo traje blanco, con el cabello cortado y las manos atadas, avanzó con paso firme hacia el carro. El trayecto desde la Conciergerie hasta la Plaza de la Revolución, antes llamada Plaza de Luis XV, tomó casi 1 hora. Multitudes de parisinos, alineados a lo largo de las calles, gritaban insultos o observaban en un silencio sombrío. La reina mantenía la compostura, con la mirada fija al frente, como si hubiera encontrado una paz interior. Su rostro, agotado por el sufrimiento, aún irradiaba una majestuosidad real que impresionaba incluso a sus detractores. En la plaza, la guillotina la esperaba, símbolo de justicia revolucionaria. Sin vacilar, subió los escalones del cadalso. Al pisar accidentalmente el pie del verdugo, pronunció sus últimas palabras: «Perdóneme, señor, no fue intencional». Este gesto de cortesía, incluso ante la muerte,
evocó su pasado como encarnación de la elegancia francesa. La ataron a la tabla, la cuchilla brilló y en un instante todo terminó. Su cabeza fue mostrada a la multitud, provocando una mezcla de aplausos y silencio. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común en el cementerio de la Madeleine, cubierto con cal viva. La muerte de María Antonieta marcó el apogeo del terror revolucionario, que cegó la vida de decenas de miles de personas. Muchos de quienes la condenaron, incluidos Robespierre y Danton, pronto perecieron bajo la misma cuchilla. Luis Carlos, proclamado Luis XVII por los realistas, murió en junio de 1795, a los 10 años, víctima de tuberculosis y maltratos. Su muerte dio origen a leyendas sobre el delfín perdido, con decenas de impostores reclamando su identidad. María Teresa, la única superviviente de la familia, fue liberada en diciembre de 1795 y enviada a Austria. En 1815, los restos de María Antonieta y Luis XVI fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis, donde finalmente encontraron reposo. La historia de María Antonieta es mucho más que el retrato de una reina frívola, como la pintó la propaganda. Fue una figura compleja, una extranjera atrapada en un torbellino de intrigas, una mujer cuyas equivocaciones fueron magnificadas y cuyas virtudes ignoradas. Su amor por las artes la llevó a patrocinar a compositores como Gluck y su devoción por sus hijos era genuina. No era perfecta, pero tampoco merecía el odio que se desató contra ella. Hoy, su legado sigue inspirando, desde el pequeño Trianon hasta la Conciergerie, desde sus cartas hasta los retratos de Elisabeth B. Hellebrun. Permanece como un símbolo tanto de decadencia como de resistencia, recordándonos la fragilidad del poder y los peligros de la histeria colectiva.